Muy buenas a todos, espero que estéis increíble. Y nada, hoy aquí estamos para seguir aportando valor y dar esa claridad que hay pues directamente en el proceso y en el camino que tiene que recorrer todo emprendedor, ¿no? Y qué mejor para eso que traer aquí a Jinson, la verdad que es una persona que admiro un montón. Y bueno, Jinson, para empezar me gustaría que empezaras un poco contando quién es Jinson, no tanto qué es lo que hace, sino cuál es la persona, la esencia de Jinson, es decir, por qué se despierta o por qué hace lo que hace. Cuéntanos un poco, Jinson. Bueno, mi nombre es Jinsop, yo soy ecuatoriano, tengo 29 años y desde muy joven encontré el concepto de ser emprendedor, dueño de negocio y la verdad que lo hice muy mío y decidí embarcarme por ahí. Me he encontrado muchas trabas, pero lo que más destaco es que al final es un camino que cuesta mucho, pero es el que te lleva a ser libre, por llamarlo de alguna manera. Y lo que más me llama y la esencia que tengo yo es que me gusta inspirar a otras personas y sobre todo ayudarlas para que también puedan elegir este camino, porque muchas veces las personas no saben qué conlleva, no saben a qué se van qué se van a encontrar y muchas veces no lo toman por eso y deciden, pues tradicionalmente tener un trabajo, vivir la vida como es, aceptarla pues como tocó y nunca poder tener esos sueños o cumplir esas metas que se proponen. Brutal, brutal, Jinson. Y cuéntanos un poco, ¿desde qué edad más o menos te empezaste a interesar por el ámbito del emprendimiento? O cuéntanos un poco ese recorrido que llevas y... Pues mira, fue a partir de los 22, 23 años que encontré un mundo que posiblemente muchos de los espectadores que hoy nos escuchen aquí, el crecimiento personal. Para mí llegó eso como una cápsula y fue como un mundo que dije, wow, ¿dónde estuvo todo esto tanto tiempo que yo no lo conocía? Y me volví adicto a la educación. Me empecé a estudiar, a leer libros, ver la manera de mejorar, entendí qué era el círculo de influencia, me puse a buscar a los mejores, buscaba la manera creativa de estar pegados a ellos. Entonces aprendí mucho. Y cuando llegué a España, porque estuve en Ecuador un año, que fue donde encontré todo esto, fue donde empecé a aplicar todo. Por eso siempre recomiendo a las personas cuando me dicen, ¿en qué puedo invertir? En ti mismo, en educación y en crecimiento. Porque da igual lo que hagas. O sea, yo cuando arranqué, yo no tenía capital, yo no tenía nada. Yo era un mero intermediario, pero era tan bueno que las personas se pensaban que yo era el negocio. Te pongo un ejemplo muy simple. Empecé con tema de coches porque mi padre estaba en el gremio y las personas se creían que yo tenía un taller de coches cuando yo no tenía absolutamente nada. Pero el cliente confiaba en mí, me dejaba su coche, su vehículo y yo tenía mi proveedor un taller que funcionaba muy bien. ¿Qué me permitió eso? Habilidades blandas, el crecimiento personal, saber hablar, saber dar confianza, ser muy impecable con todo lo que dices. Entonces, eso me permitió poco a poco ser intermediario de todas cosas, ir quedando bien con las personas. Al final, pues logré ir haciendo capital y empecé a montar un negocio que pues hoy tengo ya un concesionario de coches, con taller, con tema de gestoría, todo lo que tenga que ver con los coches, pues lo logré. Pero fue ese principio, que al principio cuesta mucho porque no tienes una guía, no tienes un mentor, no tienes nadie que te enseñe, te toca estar experimentando, pero con todo el conocimiento y las habilidades que aprendí, lo conseguí. Por eso siempre lo recomiendo. Da igual lo que hagas, sea que vendas zapatos, sea que vendas, no sé, perfumes. Con ese conocimiento lo vas a potenciar muchísimo más. Genial, brutal, Jinson. Con respecto a lo que has comentado, ¿no? Me gustaría más que nada comentarte unos datos, ¿no? Y es que hay, los expertos suelen dictar más que nada, Jinson, que el 95% de los emprendedores actuales no tienen la mentalidad para desarrollar un proyecto. Esto va muy ligado a lo que acabas de comentar, que tú te has enfocado mucho en el ser, te has apoyado en mentores para poder buscar esa claridad y poder llegar a donde estás hoy en día más que nada, ¿no? Es decir, sabiendo un Totalmente. poco esos porcentajes que hay, incluso también hay otros porcentajes que el 90% de las startups desaparecen a la de 4 años, viendo el porcentaje tan elevado en cuanto a abandonos, porque fracasos no vamos a llamarlo, un fracaso al final de todos los fracasos se aprende, sino abandonos del proyecto que estás haciendo. ¿Qué opinas al respecto en base a esos porcentajes? Y luego también me gustaría que nos aportaras cuál ha sido tu punto de inflexión que más te ha hecho elevar como persona, es decir, donde más obstáculos has llegado a tener en tu recorrido y que te ha hecho ya elevar como empresario o emprendedor que eres, ¿no? Genial. Sobre la estadística que me dices, es
totalmente cierta porque lo veo en el día a día, ¿no? Compañeros autónomos pequeños que hablo con ellos y les escucho hablar y no es por denigrar a nadie ni nada, pero digo, ¿cómo uno puede tener, no sé, un sistema a lo mejor de organización en un Excel de contabilidad? Cosas muy prácticas o personas que a lo mejor tienen algún problema, alguna crisis, que no saben gestionarla del todo muy bien, o personas que dices, ¿cómo, cómo es que le cuesta negociar de esa manera o afrontar ese problema, ¿no? Y todo viene ligado a esa falta que has dicho tú de esa mentalidad. Y no te vayas al emprendimiento, Steven. La vida misma es así. O sea, Exacto, así, cuando así. una persona termina con una pareja o va a una entrevista y le dicen que no, o sufre bullying, o cualquier situación de la vida, si viniese afrontada a una mentalidad entrenada, sería totalmente diferente. Por eso yo siempre digo, la vida es un juego. La vida literalmente es un juego y te dieron unas cartas. Las cartas son las que son y eso no lo vas a poder cambiar nunca. Lo que sí puedes cambiar es la gestión. Al todo nos ha pasado que hemos jugado algún juego y dices, joder, vaya cartas me se ha tocado. Y al final has ganado y dices, ¿cómo ha ganado si tenía unas malas cartas? Pues Sí. yo siento que la vida es así. Por eso siempre digo, yo creo que la única suerte que existe es la familia en la que naces. La única, porque eso no lo pudiste elegir. A partir de ahí depende de ti. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Como tú has dicho, que la gente se entrene pues para la vida misma y para los negocios, porque muchas personas, y te puedo contar 1000 casos, hace poco he hablado con un amigo que me ha venido a visitar hoy, de un amigo que se montó una franquicia de lavadero de coches y luego no es lo que es, porque requiere esa parte empresarial, que no nos vayamos a cosas muy, muy grandes como un MBA, pero sí unos conocimientos básicos para saber gestionar eso. Entonces sé que es fundamental, pero fundamental entrenar eso, ¿vale? Y luego la segunda parte que me has dicho, ¿dónde fue el punto de inflexión? ¿Dónde empecé yo creo que a crecer? Yo tengo muy claro que fue una vez que me acuerdo la primera vez que perdí 1000 euros. La primera vez que perdí 1000 euros yo estaba, falta de mentalidad, desbordado, diciendo, joder, ¿y ahora qué hago? Y un día mi padre, que es uno de mis grandes mentores, me dijo, ¿qué te pasa? Porque te noto diferente. Me dice, joder, es que hemos perdido 1000 euros. Y fue una frase tan directa, me miró a los ojos y me dijo, ¿cuál es el problema? Si hoy hemos perdido 1000, mañana ganamos 2000. Si te digo esto fuera de contexto, posiblemente dices, no tiene sentido, pero fue la manera que me lo dijo, me lo transmitió, que fue como, wow, ok. Y el punto de inflexión en mi vida ha sido la capacidad de resolver problemas. Para mí, los problemas son situaciones a resolver y ese ha sido lo fuerte. Cuando entendí y tuve la capacidad de que cualquier situación y cualquier problema, como llaman las personas, no se acaba el mundo. Porque entendí que la vida no te pone un problema que no sepas resolver. ¿Ok? Te puede llevar más, menos tiempo, pero al fin y al cabo consigues resolverlo. Entonces, mi punto de inflexión fue cuando entendí eso. Por eso mi facilidad siempre ha sido rodearme de muchas personas y solucionar los problemas. Por eso conozco mucha gente, mucha comunidad, la gente viene con ese caso, le doy un pequeño, porque ya te digo, le quito el enfoque de problema y es situación, ok, esa es la situación, vamos a resolverla, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso es lo que más me ha ayudado a crecer, acompañado de un círculo de influencia que hago mucho hincapié en eso. Me costó entenderlo, me costó saber elegir qué personas estén cerca de mi vida, porque el círculo de influencia es clave. Brutal. Con eso que acabas de terminar, Jason, de que el círculo es clave en cuanto a tu éxito empresarial más que nada, o no empresarial, sino ya en toda La la vida. vida en general, ¿no? Quiero que me transmitas un poco cómo te ha impactado a ti en tu camino el hecho de pegarte a referentes, o no ya a referentes, sino directamente a personas que tú consideres mentores, como puede ser tu padre, que te dio ese cambio de perspectiva más que nada, y luego seguro que habrás tenido un montón de personas que te han hecho elevar pues tanto tus creencias como esos resultados y te han dado esa claridad que hace falta en el mercado. Yo desde mi punto de vista, Jinson, y luego quiero que transmitas también y respondas a esta pregunta, es como una pregunta doble más que nada, es que en el mercado no se vende tanto el ser, sino que se vende mucho más o se enfoca más en el hacer y luego tener. Y por eso mucha gente
está entrando a día de hoy y lo está pillando esto como una moda al emprender y está entrando y luego cuando quieren hacer algo se dan cuenta que en realidad no sale como pensaban, como has comentado de tu amigo, ¿no? Así que nada, Jason, te dejo que transmitas esa parte y ya por ella. Genial. Pues mira, el círculo de influencia es clave, ¿vale? Y he de ser muy honesto y reconocer lo que al principio no lo entendía o no quería comprar esa idea, ¿ok? Y un día uno de mis mentores me dijo, Jinso, hablábamos de la ley de atracción y del círculo de influencia, ¿no? Y le decía, yo es que creo que eso no funciona así, no sé. Y me dijo algo tan simple como, ¿tú crees en la ley de la gravedad? Y le dije, claro, coño, ¿cómo no voy a creer? Me dice, da igual si crees o no, tírate de un quinto piso y lo compruebas. La ley del círculo de influencia y la de ley de la atracción es exactamente igual. Creas o no creas, funciona. Por Exacto. si acaso, úsala a tu favor. Y fue como dije, wow, tienes razón. Y empecé a practicar eso de una manera porque se practica. Todos los aprendizajes se practican. De nada sirve. Yo era un friki de leer, 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 pero no practicaba. Hasta que puse en práctica pequeñas cositas que al final generan ese cambio. Y lo que me pasó es que empecé a generar un círculo de influencia que me ayudó a crecer. Y os voy a contar una anécdota muy simple, que fue un día que me fui a cenar, y siempre la cuento, y la cuento en modo inspirador, no en plan, oh, pobrecito. Me fui a cenar con mi mejor amigo y sus amigos, ¿vale? Y uno tenía 21 años y tenía la empresa más grande de compraventa de libros de Europa. Y el otro hablaba y decía, no, estoy creando una patente de un dron porque si me la compran en Estados Unidos cuesta $500,000. Y yo pensaba dentro de mí, yo estoy en nada. Comparado con esta gente, estoy en nada. Entonces, el círculo de influencia, ¿qué consigue? Si el círculo de influencia es ascendente, te consigue inspirar y te hace crecer. Yo estoy en círculo de influencias y tienes las dos partes. Tomártela como, coño, voy a dar yo de mí para poder llegar yo también sé que puedo. Y la otra es decir, yo aquí no hago nada y me prefiero ir. Y te terminas yendo. Entonces, tienes esas dos variables. Entonces, el círculo de influencia está estudiado, funciona, es así, y lo que te dice es que eres la media de las 5, 6, 7, 8 personas con las que más frecuentas. Si te juntas con 6 borrachos, tarde o temprano serás el séptimo. Así es. Sí o sí. O sea, por mucho que digas no, o sea, yo por ejemplo de pequeño me juntaba con muchos amigos que pues consumían, se emborrachaban y yo no hacía nada. Y yo en mi mente decía, joder, qué fuerte que soy, que no me involucro, tal. Hoy entiendo que si hubiese continuado en ese círculo, tarde o temprano hubiese sido uno de ellos. Entonces es importante que cuidéis eso y cuando digo cuidarlo es que sepas con quién te rodeas. Muchas veces hay que dejar de frecuentar con amigos que quedabas más, muchas veces hay que dejar de frecuentar con familia y eso fue una de las cosas que más me costó, pero sabía lo que iba a generar y lo que iba a impactar en mi vida. Entonces lo empecé a cuidar y eso es lo que invita a las personas que dejen los círculos tóxicos. ¿Qué son círculos tóxicos? Pues que están todo el día a lo mejor de fiesta, que siempre están hablando de problemas, que siempre están con el tema de, joder, mira esta noticia. Todo eso tarde o temprano genera un resultado. Entonces, por eso sé que es muy importante el círculo de influencia. Y a la segunda pregunta que me has hecho, ¿me la puedes repetir? Sí, la segunda pregunta más que nada va enfocada a lo que te he comentado del mercado, ¿no? Que el mercado se enfoca Ok, muchísimo más en... lo tengo claro. Vale. Sí, a ver, siempre es mucho más fácil tener y hacer que ser, ¿vale? Es como las personas que dicen, si yo tuviese lo que tú tienes, yo sería como tú. O si consiguiese eso, y esto lo resumo tan simple a la lotería. No sé si lo sabes, pero hay un estudio que dice que todas las personas que ganan la lotería, más del 70, del 80%, en un par de años está peor. ¿Por qué? Justifica lo que acabamos de decir. Cuando las personas tienen el dinero de la lotería, no saben gestionarlo. ¿Por qué? Porque desde su ser, que son los cimientos, no hay un control y terminan peor. Por eso es fundamental primero ser. Y yo sé que es lo más complicado porque al final es algo que no se ve, ¿vale? Al final es algo, ser disciplinado no se ve al principio, pero luego tiene resultados, ser puntual, tener esas habilidades que estamos hablando del ser.
son las que al final generan los cimientos de toda tu vida, desde cómo gestionar emociones, cómo resolver un problema, cómo abordar a las personas, porque son cosas que no se ven. Siempre queremos el tener y cuando tengamos haremos. Y eso me imagino que tú entrevistando a mucha gente coincidirán con lo que te estoy diciendo. Todas las personas esperan tener algo para poder hacer y es al revés, Exacto, 100% al revés. exacto. Genial, Jinson. Luego, la última pregunta enfocada ya para ir terminando, que sé que una de las cosas que más valoras es el tiempo, ¿no? Y es enfocada a cómo te ves de aquí a 5 años, ¿no? Y te preguntarás por qué te pregunto esto, pero volviendo a la ley de atracción, volviendo a tal, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, lo que me ha hecho tener los resultados que estoy consiguiendo ha sido que me visualizo, que me creo que ya estoy consiguiendo o que ya estoy donde quiero estar más que nada. Y cuéntanos un poco, si quieres transmitir cómo te ves de aquí a 5 años, pero enfocándote más a la importancia que tiene que ver esto, por ejemplo, como me comentabas tú al principio que hemos iniciado la entrevista, ¿no? Que ya tienes todo planificado de tus empresas y eso es lo que te hace no improvisar y cuéntanos qué importancia tiene esto de cara a cuando inicias cualquier proyecto, no solo cualquier proyecto, sino cualquier cosa que lleve un proceso y conlleve un resultado en la vida, ¿no? Claro. La verdad que es algo muy, muy clave y aquí me gustaría dividirlo en dos variables. Una es enfocarte en lo que quieres conseguir de cara a metas, objetivos. Y la segunda es la visualización de lo que te gustaría conocer un poco más abstracto, ¿vale? A mí la segunda siempre me ha costado mucho hacerla, ¿vale? Te soy muy honesto. Pero sé que funciona mucho y tengo aquí un hermano que es un gurú del conocimiento, le encanta y el domingo ya nos ha citado para hacer nuestro taller de visualización, de metas, de lo que quieres conseguir, ¿no? Es importante porque todo lo que pones aquí, de una manera creativa o no, en lo que creas, sucede en la vida, obviamente con trabajo, ¿vale? Entonces, dos variables. Una sería la visualización, que es que quieres conseguir, que te imagines, que te proyectes. Yo tengo una gran mentora que me enseña mucho y me dice, visualízate, ponte una música. Todo ese tipo de cositas muy abstractas y muy zen, tal, que la gente no cree. Yo era el primero. No os imagináis el potencial y el poder que tiene. Y Exacto. luego la segunda parte es metas, estrategias. Hay que tener muy claro dónde quieres llegar y cuando tenemos el punto A, que es de donde partimos, al punto B, que es donde queremos llegar, el plan. El plan es clave porque al final mide resultados. Si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Yo, por ejemplo, hoy estamos cerca ya al 15 de mes, yo ya entro en todos los programas que tenemos y veo cómo van las empresas. Y digo, coño, a lo mejor hay que apretar un poco más, vamos bien, mantenemos el ritmo. Entonces es clave que la gente se organice. Y esa frase que alguna vez lo he escuchado, que me encanta mucho, es que las personas no planifican fracasar, sino fracasan por no planificar. Por como tú decías al principio, ¿no? Que comentábamos fuera de la entrevista, cuando las personas no saben a dónde van, cualquier destino les viene bien y hoy me levanto, mañana sí, mañana trabajo, hoy estoy entusiasmado, hoy no me apetece trabajar. No hay un plan claro y eso pues al final no te lleva a un buen puerto. Entonces es fundamental las dos variables, visualización y metas y objetivos. Brutal, Jinson. Y ya para terminar, me gustaría que dieras un único consejo, ¿no? A todas las personas que te están escuchando, a todos esos emprendedores. Y luego también que sea un consejo que se lo hubieras dado o se lo darías ahora mismo al Jinson de 21 años o 22 años cuando empezó en el emprendimiento, ¿no? En base a toda tu experiencia, ¿qué El consejo? mayor consejo, perdona que te corte, el mayor consejo que doy siempre es la inversión en uno mismo. Me da igual que luego te guste cortar el pelo, que luego quieras hacer lo que te dé la gana. Si eres capaz de invertir en ti, cualquier cosa que hagas, al final puede dar resultado. Es como me pasa a mí. La inversión más grande que hago es en mí, pero mañana aparece una empresa de eventos que me surgió así y la saqué. Es una empresa que hacemos conciertos y hacemos giras. Mañana me ofrecen otra empresa y me van a ofrecer una peluquería. ¿Tú crees que yo sé cortar el pelo? No tengo ni idea, Claro. pero sí sé cómo piensa el cliente, sé cómo piensa el humano, entonces puedo hacerlo. Entonces, si pudiese daros un consejo a todas las personas y los espectadores que nos estáis viendo es invierte de una manera descabellada en ti, porque a veces pasa que dices, uff, no, mira ese curso, 500 euros. No, no. Y te garantizo que esos 500 los gastas en otra cosa, posiblemente que no lo hayas sabido aprovechar.
Pues invertir en vosotros, siempre. Antes de invertir en un negocio, si tenéis 20.000 euros para un negocio, invertiros 10.000 en vosotros y después con los otros 10.000 algo se os ocurrirá. Y el consejo que le daría a mi yo de 21 años posiblemente sea el mismo. Siempre siento que las cosas son perfectas y cada momento llega, ¿no? Y hubiese dicho que el del 21 años mío, pues estaba un poco perdido, pero si le pudiese dar un consejo es que invierta en él. Aprendizaje, aprendizaje, entrenamiento, porque eso sé que tarde o temprano te da creatividad para negocios, solvencia y sobre todo conocimiento para saber llevar las cosas. Brutal, Jinson. Nada, estaría todo el día haciéndote preguntas, pero bueno, ya para terminar, agradecerte tu tiempo, Jinson, agradecerte primero todo ese conocimiento que has podido llegar a dar. ¿Por qué? Porque va muy ligado a nuestra misión, a lo que queremos transmitir, es dar esa visibilidad, es enseñar a la gente todo el proceso que hay detrás de cualquier emprendimiento y lo que comentabas tú antes, no solo el emprendimiento, sino la vida en general, ¿no? Que hay un proceso, hay que enfocarse más en el ser, en la persona, trabajar la persona para luego poder conseguir todo lo demás. Así que nada, Jinson, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo ese conocimiento y nada, si quieres decir la última cosa, pues allá vamos, Jinson. Nada, agradecerte a ti, Steve, que yo sé que a veces ando bastante liado, pero en cuanto me has dicho cuál era la misión de lo que quieres crear, he dicho cuenta conmigo, porque todo lo que pueda aportar, que sea conocimiento, aprendizaje, tiempo para que más personas puedan soñar, puedan emprender, cuenta conmigo. Porque algo que me gusta, y lo vi en una entrevista de Antonio Bandera, es que país se crea con emprendedores, no con empleados. Así que vamos a darle caña, que la gente emprenda. Un abrazo.